Hola amigos, bienvenidos a Mundo de Letras. Es un gusto saludarlos y vamos a hablar sobre Don Quijote de la Mancha, nada más ni nada menos que sobre esa obra maestra de Miguel de Cervantes Saavedra, esa obra que en algún momento todos hemos escuchado o hemos leído y cuyos personajes los encontramos en un consultorio, en un despacho de un abogado, en una escuela, en cualquier lugar público podemos encontrar estas imágenes icónicas de Don Quijote de la Mancha y de Sancho Panza. ¿Por qué esta obra se convirtió en la mejor obra de habla española en novela? Vemos acá en los libros más leídos de la historia, de acuerdo a Senda, la Biblia, la Odisea de Homero y el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. El ingenioso hidalgo de Don Quijote de la Mancha es una de las obras de Miguel de Cervantes, la segunda con respecto a Don Quijote es el ingenioso caballero. Una escrita y publicada en 1605 y la otra publicada en 1615, un año antes de que muriera. Y después le sigue la historia de dos ciudades, de Charles Dickens, El Principito de Anthony de Saint-Exupéry y el diario de Ana Frank. La Ilíada de Homero sería el lugar 21. Y tenemos aquí muchos libros que leer, muchos libros muy interesantes, como pueden ver. Y entre estos, pues está Don Quijote de la Mancha, pero también tenemos el diario de Ana Frank, El Señor de los Anillos, Las aventuras de Alicia, de Lewis Carroll, Sueño en el Pabellón Rojo, Cien años de soledad, Lolita, El Código da Vinci, El hombre de la rosa, de Humberto Eco, El guardián entre el centeno, Diez negritos, Robinson Crusoe, El alquimista. Todas estas obras maravillosas de la literatura que están ahí disponibles para todos nosotros, que no nos podemos perder, obras como El arte y la guerra, 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne, La colina de Watership de Richard Adams, y bueno, obras tan icónicas también como La Ilíada, La guerra y la paz de Lev Tolstoy. Vamos a tener otros grandes libros como La Divina Comedia, la gran obra de la Edad Media de Dante Alighieri, que está en el lugar número 32, una de las obras que forzosamente se tiene que leer, y esta es una de ellas. Tenemos otras como estas obras de Las aventuras de Huckleberry Finn, de Mark Twain. Tenemos Pinocho, El libro rojo, Romeo y Julieta de William Shakespeare, esta obra que ocupa el lugar 50, más sin embargo, una de las obras del autor de habla inglesa más famoso, que es William Shakespeare. El autor de habla española más famoso es Miguel de Cervantes Saavedra, y ahí tenemos esas grandes obras, y vamos a tener otras grandes como Papagoriot de Honoré de Balzac, y tenemos a la otra parte de Don Quijote de la Mancha, y así podríamos estar revisando todas estas obras tan bellas y vean cuántos ejemplares se han vendido. Cuando hablamos de Don Quijote, hablamos de más de 500 millones de ejemplares vendidos. La que le sigue, que es la historia de dos ciudades, más de 200 millones. O sea, hay una diferencia de 300 millones de ventas de libros. Es una enormidad. Lo que estaba pasando, se empieza esta obra, que era lo que ocurría en 600 de las cuestiones importantes, obviamente todas, pero han repercutido en nosotros,
la conquista de Tenochtitlan en 1521 y va a tener la de Lima, Bogotá. La guerra que tenemos entre la guerra con Hernán Cortés venciendo a los aztecas, luego las tropas de Carlos V entrando a Roma, se funda la ciudad de Bogotá, la ciudad de Lima, y el desastre de la Armada Invencible. Ya había participado Miguel de Cervantes en la batalla de Lepanto, y en la batalla de Lepanto había ganado, los españoles le habían ganado a los ingleses, los ejércitos católicos, y el desastre de la Armada Invencible en 1588. De hecho, en 1571 es cuando queda manco don Miguel Cervantes, que realmente manco, o sea, sin el brazo no quedó, sino que quedó con un brazo, pero con muchas lesiones que solamente lo traía colgado, pero realmente no era funcional. Al mismo tiempo que estaba pasando eso, unos años antes se había pintado la Mona Lisa. Leonardo da Vinci había pintado la Mona Lisa, esta gran obra de la pintura universal que se tarda en pintarla 16 años, es decir, 1503 a 1519. Y en ese tiempo también estaba de contemporáneo de Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, que había pintado la Capilla Sixtina, y otro contemporáneo de ellos era Nicolás Maquiavelo, que publica El Príncipe. Y en todo esto, y en la Reforma Protestante de Martín Lutero, que transforma todo, en 1517, es cuando va a surgir esa novela del español Miguel Cervantes, quien nace en 1547 y publica en 1605 el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Esta obra, dirigida al duque de Béjar, y marca el inicio de la novela moderna, esta novela del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, con este gran autor que nace en Alcalá de Henares y que va a vivir después en Madrid, en Italia, y luego va a estar preso 5 años en Argel. Luego va a escribir la Galatea, va a ser comisionario de la Armada Real, va a participar en la batalla de Lepanto, les mencionaba, donde queda mal del brazo y gana, y luego va a estar viviendo en Valladolid y va a publicar su primera parte del ingenioso Don Quijote de la Mancha. Cuando sacan una segunda parte apócrifa o falsa, él se molesta y escribe la segunda parte y luego ve que el personaje muere en la segunda parte para que no le hicieran lo mismo. Entonces iba a fallecer un año después de que se publica su segunda novela de Don Quijote. Cuando vemos en la línea del tiempo cómo se desarrolla para llegar a tener esta obra maestra que es Miguel de Cervantes Saavedra con Don Quijote de la Mancha, ya teníamos por lo menos 180 años de que se había inventado la imprenta que había publicado como primer libro a la Santa Biblia, de esta Santa Biblia, que era el primer libro que se publicaba y que no tenía páginas, la primera que se imprime, y tampoco iba a estar dividida como está en la actualidad. Ahora, Don Quijote de la Mancha, un personaje muy raro, raro, pero porque se escapa de lo que se conocía en ese tiempo como personaje de novela. Y entonces, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que es la primera parte, consta de 52 capítulos y a su vez está separado en 4 partes. Empieza con un prólogo donde Miguel de Cervantes Saavedra se burla de los ensayos y de esa forma de colocar los números que ahora le llamamos formato de Vancouver para los ensayos y para la investigación,
y pone unos poemas cómicos, pero bien hecho a manera de preliminares, porque no había quien escribiera los poemas para él, que alabaran su trabajo por lo que él lo hizo. Y vean cómo empieza, esto me encanta por la forma como empieza Miguel de Cervantes, y vean los numeritos que están: desocupado lector, sin juramento me podrás creer que quisiera que este libro, como hijo del entendimiento, fuera el más hermoso, y el más gallardo y más discreto que pudieran imaginarse. Pero no he podido yo contravenir al orden de naturaleza, que en ella cada cosa engendra a su semejante. Y así, ¿qué podrá engendrar el estéril y mal cultivado ingenio mío, sino la historia de un hijo seco, avellanado, antojadizo y lleno de pensamientos varios y nunca imaginados de otro arco? Bien como quien se engendró en una cárcel, donde toda incomodidad tiene su asiento y donde todo triste ruido hace su habitación. Y esta forma, si se dan cuenta, hasta en el prólogo: todo triste ruido hace su habitación, donde todo triste ruido hace su habitación, o donde toda incomodidad tiene su asiento. Esta forma de narrar hizo que Miguel Cervantes quedara en la historia de lo que hacemos y en qué radica ese secreto de la permanencia, en qué sentido la obra de Cervantes todavía nos altera cuando queremos analizarlo, porque tiene personajes con una fuerza icónica, que tienen una representación descarnada, humorística de la condición humana, o sea, los sentimos como nuestros amigos, como nuestros pares, y por la sátira de ciertos valores socialmente consagrados. Y es que el ser humano no vive solo de sentido común, necesita de la poesía, de la alegría, de la gracia, y la falta de sentido lo va a condenar a vivir en el engaño. Esto reconoce Don Quijote en su lecho de muerte y luego recobra el juicio. Así que entre la locura y la sinrazón, las andanzas nos van previniendo sobre la seriedad y la sabiduría, para que no nos lleven en sí mismas a nuestro propio correctivo. Don Quijote no ama a Dulcinea, sino ama esa imagen de Don Quijote amando a Dulcinea. Y eso es encantador, es muy tierno. Pero le dice a Sancho: y no te he dicho 1000 veces que en todos los días de mi vida no he visto a la par sin Dulcinea, ni jamás atravesé los umbrales de su palacio, y que solo estoy enamorado de Olidas y de la gran fama que tiene de hermosa y discreta. Y esto Don Quijote, por risible que parezca, Don Quijote ama al amor. Y antes de que saliera el personaje Don Quijote de la Mancha y Sancho Panza, los héroes creados por el arte eran personajes propuestos para que le tuviéramos admiración porque eran muy fuertes, o le tuviéramos piedad porque eran muy débiles. Y Don Quijote y Sancho Panza salen de eso. Realmente se ganaron nuestra amistad. Por eso Octavio Paz comparaba la ficción cervantina con la Divina Comedia de Dante. Con la Divina Comedia, la sociedad cristiana nos ofrece su obra maestra, y esta es la Divina Comedia. Mientras que Don Quijote es así con, como la primer gran obra del mundo moderno. Y entonces cabalga de un lado a otro, no tiene geometría, no tiene geografía, va y viene sin rumbo, y en ese camino las posadas se transforman en castillo, los jardines en corrales. Por eso la peregrinación de él debe ser un descenso y un ascenso. Esto con respecto a Dante Alighieri: desciende, sube, desciende, sube, desciende, sube. Mientras que cuando nosotros vemos la obra de Cervantes, es una sucesión de tropiezos y de escalados. ¿Qué es lo que ve al final Dante?
la divinidad. En la Divina Comedia ve la divinidad y Miguel Cervantes que ve un regreso a sí mismo, una realidad sin grandeza porque nos está mostrando la exaltación de la realidad. Nos está mostrando que a costa del deseo, si lo hacemos así, nos convierte en muertos vivientes. En cambio, si lo hacemos con ilusión, no tenemos mayor fuerza. Entonces es importante que leamos esta gran obra. Y así lo presiente Sancho cuando le dice a Don Quijote, Señor, las tristezas no se hicieron para las bestias, sino para los hombres. Pero si los hombres no las sienten demasiados, vamos a volvernos bestias. Y esto dice Don Quijote. Ahora, la exaltación de deseo a costa de la realidad es un sueño que no puede durar mucho tiempo, porque si a Don Quijote le partieron los dientes, dice él, en mucho más se ha de estimar un diente que un diamante. Entonces, para recordar la cordura, para quitarse la locura y enfrentarse a la muerte, no solamente se requiere de estar sobrio, de estar lúcido, sino vencer a los propios sueños y hacer una autorregulación. Así que el final de la novela no es muy apreciado. ¿Por qué? Porque Don Quijote languidece al final y en cierta forma lamentamos que no sea como nosotros esperamos, ¿no? Con un final feliz. Entonces, lo que se deja oír en la novela, lo que se deja oír en esta obra que fue hecha para hablarse, no tanto para leerse, es la voz de las ilusiones perdidas que luchan por salirse. Don Quijote escucha la voz de las ilusiones perdidas cuando muere, en boca de Sancho y de Sansón Carrasco, que tanto hizo por jurarlo, pero que ahora preferirían verlo de nuevo loco. Y la respuesta de Quijote es excepcional. Señores, vámonos poco a poco, pues ya en los nidos de antaño no hay pájaros o gaño. Yo fui loco y ya soy cuerdo. Así que, amigas, amigos, como ven, vamos a leer a Don Quijote de la Mancha, esta obra maravillosa de Miguel Cervantes Saavedra. Los invito a leerlo. Tenemos disponibles las pláticas en el grupo del CEPSURE. Los espero aquí en Mundo de Letras el próximo viernes. No se olviden de ver los noticieros mañana tarde y los programas de deportes. Y así, ¿en dónde? En Ultimátum MX, aquí en este lugar de la cultura. Nos vemos y hasta pronto.